buenas tardes. El programa de los lunes, Tu Opinión, también cuenta. Y son muchos lunes que estamos con todos ustedes. Voy a entrar de lleno ya pues tenemos 1 hora y pico y hay que aprovecharla al máximo. Nuestros invitados esta tarde, José Luis Rodríguez. Buenas tardes, José Luis. Hola, perdón. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Curro Jiménez, buenas tardes, Curro. Buenas tardes. A los telespectadores les diremos que si ven a Pepe un poquito más gordo, no es que el presentador anterior haya engordado, no, es que hemos cambiado al primitivo de toda la vida, a don José Pernía y Calderón. Es que bienvenido. Estamos en el 21 año que tiene este programa. Bienvenido. Bien hallado, gracias. No, en cuanto al otro presentador, pues estará, Dios mediante, el lunes que viene. El lunes próximo. Y Juan Miguel Rodríguez. Buenas noches, Juan Miguel. Buenas noches, Pepe. Señores espectadores, si ven ustedes después de tanto tiempo reunirnos con él nuevamente y vestido de rosa, es porque hoy es el día del libro y de la rosa. Exactamente. Un día memorable para el tema, llamémosle cultural, sí, que siempre se ha celebrado con mucho ardor, mucho ímpetu en Cataluña, y según noticias que van saliendo, ha estado más bien mediocre, pero en fin, esos son temas que... Bueno, pero yo quiero decir que hoy es el patrono de mi pueblo. San Jorge. San Jorge, no San Jordi, San Jorge. Y entonces yo acabo de llegar de mi pueblo hace 1 hora, y en mi pueblo pues se corren toros y... Bueno, toro, si aquello se le puede llamar un toro, pues aquello corre. Y en mi pueblo siempre han sido grandes fiestas. Lo que pasa es que en mi pueblo no hay ni rosas ni libros, lamentablemente. ¿No hay rosas? Sí, pero que no se regalan, no es costumbre. Pues yo pasé hoy por el centro porque había una promoción de que iba a poner libros sueltos por la calle y he encontrado en 40 sitios. Pues frente del ayuntamiento un banco de los de la plaza con 6 o 7 libros usados y es lo único que he visto. ¿Y has cogido alguno? No. ¿Era para cogerlo? El libro, sí, pero yo el libro usado lo respeto a su dueño, yo no quiero libros usados. No, nosotros venimos en el instituto haciéndolo muchos años, que es en la entrada colocar una mesa y colocar nosotros, aportar pues, todos los libros que podamos, entonces se lo pueden llevar los alumnos, si quieren aportan otro y si no se lo quedan, entonces movilizamos 300, 400 libros, todos los 23 de abril, el Departamento de Lengua, y es una buena señal que todos los años tengamos que reponer, y muchas veces son libros que pedimos, que traemos los profesores de nuestras casas, eso sí, claro. Y eso es buena señal porque si se lo llevan, mira, a lo mejor hasta lo leen. Y eso es lo importante, que lo lean. Algunos traen otro, hay familias que dicen, bueno, ¿te has traído este? Pues lleva este. Y se mueven muchísimos libros. Yo he visto que en el ayuntamiento lo han puesto y me alegro. Lo que pasa es que, bueno, si nosotros movemos 300 libros a un instituto, el ayuntamiento debería mover 3.000, claro, o 30.000. En fin, que se puede conseguir. Ahora las expectativas no son tan... son macro libreras con la nueva biblioteca de 5.000 volúmenes, ¿no? Que dice que va a tener. ¿Quién? ¿Dónde? La nueva biblioteca en el Museo del Bonsai. Sí, exactamente. Ah, sí, me han comentado. 5.000 volúmenes. Además, 5.000 volúmenes, vamos a aclarar, 5.000 volúmenes es la mitad de los libros que tengo yo en mi instituto. 5.000 volúmenes es una biblioteca personal, la mía tiene 8.000 volúmenes. 5.000 volúmenes no es nada para una biblioteca municipal. Una biblioteca como la de Marbella debería tener del orden de 50.000 volúmenes, entendiendo como tal en libros de lectura, independientemente de otra cosa. Y la verdad es que precisamente ayer estuvimos hablando con unos compañeros sobre ese particular y decíamos que, entre otras muchas deficiencias de Marbella, una que es especialmente sangrante es que una ciudad como Marbella no tenga una biblioteca digna de tal nombre. Eso, ninguna. Estoy contigo. Porque quitaron la que había, modesta, pero era una biblioteca, y luego hemos estado en locales que se llueven, se mojan, se pierden, que sé de la gente que trabaja allí que cada vez que llueve en la biblioteca, pseudo biblioteca del mercado, se perdían un montón de volúmenes porque se mojaban, que se han perdido muchísima documentación y que hay gravísimos problemas porque la parte que se ha llevado al trapiche pues es una parte que es documentación, que el archivo no tenemos un sitio adecuado para que el archivo histórico de Marbella esté como debe de estar, porque una compañera mía está haciendo una investigación histórica sobre los documentos de Marbella y se ha asustado de ver en las condiciones en las que se trabaja. Y la biblioteca como tal, no solo como depósito de libros, sino como ente dinamizador
realmente no existe en Marbella. No tenemos algo que se llama una biblioteca. No tenemos museo. Una especie de sala de estudio que se planteó para que los chicos pudieran estudiar para la selectividad, cosas por el estilo, y montaron una sala allí, medio se pudo, y es lamentable, una cosa que de verdad avergüenza, de entre las muchas carencias que tenemos, de las deportivas no hablemos, Lo que pasa pero que una cosa tan sencilla como una biblioteca y que se plantee desmantelar el Museo del Bonsai, al cual a mí particularmente no me da igual, pero que se desmantele una institución cultural, la que sea, para cubrir ese hueco, amén de que ni es un edificio adecuado en absoluto para una biblioteca, ni está en el sitio adecuado, ni va a tener capacidad para tener lo que se debe tener, porque no es cuestión de almacenar libros, que tener puntos de lectura. Claro. Es que muchas veces se piensa que en la biblioteca es un almacén ese de es el libros. problema, No. que a veces Lo importante son los es que puntos de 5.000 lectura, volúmenes y tal, que el no es servicio que se da al lector, Claro. de préstamo o de lectura. Los niños, Pero, en José todas las Luis- bibliotecas, déjame terminar, las bibliotecas, lo fundamental es la parte juvenil e infantil. No es tener montones de libros estos encuadernados en piel, que queda muy bonito. Eso no los lee nadie. Lo importante es que los niños y los jóvenes tengan un sitio donde poder leer aquello que no pueden comprar en sus casas porque son caros. Porque los niños y libros los mayores, infantiles y ¿no? juveniles son caros. Los estudiantes, libros de apoyo, deberíamos tenerlo, son caros y tampoco los hay. Y luego para el lector, a los que nos gusta leer, pues deberíamos de tener eso. En cualquier de nuestras ciudades que están a ambos lados, en Fuengirola y en Estepona, hay dos magníficas bibliotecas, adecuadas a la población que tiene. Marbella, que les triplica en población y en presupuesto, no tiene nada, ni Marbella ni San Pedro. Sí, pero José, la clase política tiene su función, pero también es cierto que no hay un clamor que salga por parte de la ciudadanía en general solicitando temas para aprender, Por supuesto. para Sí, leer. por supuesto. Tampoco hay un clamor. Pero, Todo hay que decirlo. ¿a qué llamas tú un clamor? ¿Al clamor que hay en Marbella para que haya una residencia de la tercera edad y no la tenemos? Bueno, eso es otra historia. ¿A eso llamas tú clamor? A los clamores que nosotros reiteradamente hacemos En Marbella y que no hay nos hacen clamor ni caso. por nada. Por tanto, Tenemos no- un hospital 12 años parado. Por tanto, no y hay que no decir- se levanta nadie. Por tanto, no es exacto decir que no tenemos biblioteca porque no hay un clamor. Mira, Yo digo eso. desde los 10 años, 11 años, hasta los 18, 19 años, yo visitaba con muchísima frecuencia la biblioteca de Cádiz. Cádiz es una ciudad, aunque te cueste creerlo, bastante más pequeña que Marbella. Sí, sí, sí. Bastante más pequeña. Cádiz tiene bibliotecas en cada barriada importante. Y museos. Pero hay una biblioteca principal donde yo llegaba pequeñito y veía lo que dice José Luis, libros donde era imposible que yo en mi casa pudiera tenerlo y que eran de una curiosidad absoluta. Yeah. Por ejemplo, yo estuve allí estudiando grafología, había de todo, múltiples curiosidades. Es decir, el pueblo no tiene que reclamar una biblioteca, hay que dársela. Las cosas no tienen que ser como dice Las cosas portavoz del Congreso del PP, los Pueblo tiene pensionistas su le tienen que dar las gracias al gobierno. ¿Cómo le tenemos que dar las gracias al gobierno? Curro, No, pero- el gobierno tiene que estar al servicio del Yo, ciudadano. en el plano cultural, Marbella adolece de una buena biblioteca, de biblioteca en los barrios importantes, de un buen museo de historia local que tenemos. Por ejemplo. Tenemos Una casa de cultura. todos los restos arqueológicos en la Diputación, en el depositado, no tenemos un museo. Haría falta un museo del turismo que recoja todavía todo lo que se pueda Y es recoger que de la cuestión- la historia turística de Marbella, que es muy importante y muy bonita. Hay una cosa muy privada en el fuerte, pero una cosa local del ayuntamiento. Pública, vamos. Y bueno, y un buen teatro con una actividad cultural importante de discursos, de exposiciones, de teatro, de todo lo que... Pero ya que dices tú lo del clamor, sí funciona con el clamor, me explico. De entre los múltiples locales, sedes que tiene el ayuntamiento, nunca falta para dárselo a una asociación de vecinos o a una cofradía. Eso era. Para eso nunca hay problemas. José Como, déjame Luis, terminar, por favor. No, pero a los vecinos No, a los vecinos no a ver, se le da. No, se le da. a ver,
Los locales, el ayuntamiento tiene miles de metros cuadrados de locales repartidos entre un montón de gente. Nunca ha tenido como prioridad montar una biblioteca, por ejemplo, o un museo. Y sin embargo hay sitios muy céntricos, de gran valor, que están cedidos a instituciones sociales muy respetables, pero que tienen que funcionar por ellas mismas. Y aquí hemos perdido la Academia de Cerámica y se lo han dado a una cofradía de Semana Santa, en todo el centro de Marbella. Muy respetable la cofradía, pero es una asociación de derecho privado, porque no pudo seguir ahí una actividad cultural del pueblo, pagado por el pueblo. Y como eso puede decir otros muchos más. Incluso, a más, hubo un intento, una operación, que al final no salió porque somos todos muy torpes, que era precisamente la de remodelar y remilitarizar el castillo. Precisamente quitando un colegio que no cumple los requisitos, expropiando el local de Sevillano, que hay al lado, y con todo ello hacer ahí una pastilla para hacer un equipamiento cultural potente, en todo el centro, que reanimaría el casco histórico con unas actividades culturales, podría ser una casa de la cultura, un teatro, una biblioteca, etc. Empezaron ya, por todos los sitios le llovieron palos a eso, empezando por el PSOE, que planteó hacer un parador. Bueno, es una idea genial que se le ocurrió al PSOE. Un parador en Marbella, en el casco histórico, en el castillo. Y luego pues hubo gente que se movilizó diciendo que ese colegio no podía desaparecer de ahí porque tenía al niño al lado. El colegio iba al albergue África. Y tanto le dispararon que esa operación, que hubiera sido un equipamiento cultural importante para una ciudad como esta, en el casco histórico, pues duerme el sueño de los justos. Y como no hay impulso político, ni para eso, ni para rescatar locales, ni cosas por el estilo, pues ahora se oyen pues ideas tan peregrinas como mandar la biblioteca al Museo de los Bonsais. Se trabaja a salto de mata. Pero en fin, yo entiendo que el tema cultural sufrió un palo enorme con la llegada del GIL cuando echó por tierra aquel proyecto que había donde está ahora la estación de autobús. Claro. Aquello ya rompió. Oye, y perdona, antes que eso demolió el centro cultural Modesto, bueno, que era el teatro, la biblioteca claro y el centro cultural. Lo demolió para hacer un restaurante. No nos engañemos, ahí hay un restaurante y se lo cargó el que iba a hacer el Ágora Democrática. Es decir, que ya puso claro cuáles son las prioridades y seguimos en esas prioridades. No se ha reconducido la política cultural y hace ya pues muchos años que Gil afortunadamente desapareció. Y ahora estamos en una buena ocasión porque ahora nos permiten gastarnos el superávit. Bueno, superávit que yo le hice un programa al delegado de obras y bueno, habló extraordinariamente bien en el sentido de que todo ya tiene nombre y apellido, ¿no? Por ejemplo, la biblioteca esta famosa, es que no sé si dijo, es que ahí me pierdo, si dijo 250.000 euros o 2,5 millones de euros, es que no me acuerdo. Da igual. No, una cantidad muy importante. Con 250.000 no hacemos nada, como mínimo los 2,5 millones para hacer una biblioteca. Eso pero no es mucho dinero, ¿no? Eso, bueno, son 2.500 metros, tiene a 1.000 euros por metro, 2,5 millones. Claro. No, y nadie se fija que, por ejemplo, la biblioteca, extraordinario, claro que sí, un buen museo, una casa de la cultura. Es que ¿Y una residencia para los viejecitos de Marbella? Hombre, por favor. También la residencia, sí. Bueno, tenemos una Nisgabe. Me gustaría conocer la opinión de los tres, relacionado con un tema que no es nuevo, tema sin fuente. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Si es que hay algo detrás, ¿no? Pues detrás hay un modelo que ahora estamos viendo, que en unos años, primero, se pensaba que todo era posible, todo era factible. Segundo, que no iba a pasar nada, porque había una prepotencia de poder que pensaban que nunca iba a pasar nada. Y tercero, un modelo de engordar, el criterio de pensar que es importante engordar el currículo, porque es que eso peta. Lo cual revela una pobreza de espíritu para la gente que quiere engordar su currículo. Es decir, yo no entiendo muy bien por qué la gente tiene que inventarse títulos. Yo tengo los que Porque tengo. para ser funcionario parece ser que mientras más másters, más cursos y más historias, más puntos. Sí, pero mira, un máster vale un punto en un baremo que tiene 20 para un concurso de traslado. Es decir, que ganaría pues un punto sobre 20, tendría un punto más si quiere pedir un concurso de traslado. Bien, si es por eso, pues bueno, pero lo que me sorprende. Por eso lo hizo Cifuentes. Pero es que me sorprende que lo han hecho todos los altos cargos del PP, todos son funcionarios, ¿no? Bueno, lo han hecho hasta los de comisiones obreras Claro, del GT. el modelo ese de engordar el currículo, y luego sobre todo, también, terminando ya, una vez que se descubre
el modelo de sostenella y no enmendalla. Es decir, yo me mantengo y digo que no, que no, que no. Han estado negando la Gürtel hasta antes de ayer, que lo han imputado a todo el partido, y no existía. Esto no es un caso del PP, es un caso contra el PP, aquella famosa rueda de prensa del señor Rajoy. Bueno, pues se lo va a comer con papa. Decir, bueno, pues mira, he metido la pata. Lo que le están diciendo ahora que lo diga, porque ahora Ciudadanos amenaza con retirarle la confianza en la moción de censura, y entonces el problema del PP es que si Cifuentes se empeña, pierden el gobierno de Madrid, que es el más importante que tiene ahora mismo el PP, y se pierden 550 puestos de confianza. Entonces prefieren que Cifuentes se retire, O sea, entre otro del PP, con lo personas cual, que no duermen tranquilos. Ciudadanos no le votaría en contra, le mantendría, y bueno, pues Ciudadanos lava la cara, ha conseguido echar a una persona que no cumple los parámetros de conducta que debía tener, y hay 550 cargos públicos del PP que van a seguir hasta las próximas elecciones, es decir, año y medio más. Esta historia viene como consecuencia de que cuando uno dice solamente 3/4 partes de la verdad, habéis oído el dicho ese de al enemigo ni el agua, ¿vale? Eso de las medias verdades, ¿no? Es que yo siempre le digo, por ejemplo, en mi profesión, cuando yo tengo que llevar testigos y esas cosas, le digo, por favor, si no sabéis, no sabéis, pero lo que digáis que sea verdad. Ya. Una mentira hace mentira 70 verdades, ¿vale? No se puede salir deprisa y corriendo mostrando papelitos que son falsos. Pero no solamente eso, porque ella dice, yo no he mentido. Sí, tú has mentido porque dijiste que defendiste tu tesis y que tardaste 15 minutos. Mentira, no hubo defensa. Pero bien, no es eso, es el sistema. El sistema está en que lo que es lamentable es que un chaval que empieza y quiere ser, es licenciado en Derecho y quiere ser abogado, tiene que hacer un máster de 2 años. 7.500 euros. Aquí en Málaga son cerca de 2.000 euros. Aquí en Málaga son cerca de 2.000 euros. Bueno. Son un montón de horas lectivas y son un final, bueno, un montón de horas lectivas de lunes a jueves de 4 a 8 de la tarde. Todos los días. Verano, 2 meses de vacaciones y luego los trabajos que hay que presentar, porque hay que hacer 50 folios que hay que defenderle delante de un tribunal. Y te digo que hay que hacerlo y te digo que hay que defenderlo delante de un tribunal porque yo pertenezco a un tribunal. Y los tribunales lo componen 2 de la universidad, pero uno ajeno a la universidad, que es el que pone para que no parezca que es que la universidad se la comió y se la ¿Pone orden y concierto? Claro, ¿no? Entonces, ¿cuál es el sistema? Pues el sistema es que durante mucho tiempo, y lo sé por muy buena tinta, durante mucho tiempo, pues había ahí una especie de amiguismo entre profesores de universidad y másters. Y había incluso profesores que organizaban su propio máster. Pero en la universidad pública, ¿no? Claro, en las universidades públicas y en las privadas. Lo peor es eso. Pero lo peor es la pública. Lo peor es que la Universidad Rey Juan Carlos, que fue un invento de prisa y corriendo, todos conocemos la historia de la Universidad de Madrid. Madrid tenía pues la Autónoma, la Complutense y la Politécnica, 3 universidades de enorme prestigio. Se crea uno al sur de Madrid para los barrios de abajo, para los pueblos de abajo, que es la Rey Juan Carlos, que un tono progresista, pero que empieza a coger un prestigio extraordinario. Y rápidamente Gustavo Villapalo, ex rector de la Complutense y consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, se inventa una universidad en el otro lado de Madrid, con una orientación clarísimamente conservadora del PP, la Rey Juan Carlos, que ni siquiera tiene un campus, tiene 5 campus repartidos, es un invento. Y entonces una universidad donde, como bien dice tal, nos encontramos con que el director del Instituto de Estudios que ha avalado el máster de Cifuentes tiene un montón más en casos similares y tiene un montón más de cursos que están haciendo academias, de ellos una de Málaga, da un curso aquí que le llaman reconocido por la Universidad Rey Juan Carlos. ¿Eso reporta beneficio? Claro. Muchísimo dinero. El alumno tiene que pagar. Tiene que pagar. Hombre, Cifuentes no lo sacaría, pero los 1.800 euros o 1.700 euros lo pagó. 8.000 euros cuesta el máster de Cifuentes porque lo ha denunciado un señor que vino para hacerse un máster en Europa, que es un señor licenciado, era ecuatoriano, vino y le pidieron 4.000 euros por anticipado en la academia esta de Madrid, no voy a decir el nombre, pero vamos.
y se negó cuando vio la historia, intentó recuperar el dinero, dijeron que no, se fue a Barcelona, a la universidad, hizo el máster en Barcelona y ahora un juez ha fallado y condena a que le devuelvan esos 4.000 euros con intereses. Y ahora se ha descubierto que ese mismo instituto que pertenece a la Universidad Rey Juan Carlos tiene academias, esa de Madrid, una en Toledo, una en Cuenca, una en Málaga y otras 12 que dan cursos hasta de socorrista, máster de O socorrista. sea, como Juan Palomo, ¿no? Claro, es una vergüenza lo que se ha Yo descubierto. lo hice Era y lo una como. maquinaria solo de ese señor, el señor Conde, que muchos catedráticos están en la misma historia y que se le ha permitido, bajo el paraguas de la Rey Juan Carlos, crear unos extraños institutos que funcionan como empresas privadas, que no ha rendido cuentas en los últimos 6 años, que el Tribunal de Cuentas no le ha pedido los papeles en los últimos 6 años, que nadie sabe el presupuesto que se ha gastado, ingresado y percibido. Eso él, porque el escándalo le afectaba a él. Van a salir muchos más. Es una universidad que está tambaleándose. Entonces, José Luis, perdóname, de alguna manera hay que agradecerle algo a Cifuentes, ¿no? Hombre, sin quererlo ha descubierto porque nos estamos enterando de cosas, porque eso era intocable, el tema de la enseñanza, desde dentro, vamos. Sí, pero no ha sido Cifuentes, Eso es Cifuentes. ha sido un No, periódico. Sí, un me periódico. entiende, no. Un periódico. No, al Cifuentes, gracias a que Hombre. era muy descarado el caso, el periodista, Claro. con el. Porque además es un periodista de Periodista ha raza. sido valiente, ¿eh? Bueno, El señor Escolar es un periodista de raza y ha dicho, no, yo aquí, y con 2 querellas por medio, y he dicho, para adelante, a donde haya que ir. Yo tengo papeles que demuestran que lo que digo es verdad. Pero la querella es por un tema de el derecho a la imagen. Al honor. A la imagen y al honor. Resulta que al profesor que le mandó las fotocopias a Escolar, le acaban de abrir un expediente por esa misma razón. Porque está atentando a la privacidad de otros. Y no puede, eso lo prohíbe la ley. Los procesos de datos, ¿no? Famosos. ¿no? Claro. Pero- Don Juan Miguel creo que tiene... Sí, sí, Juan Miguel también. No, yo no estoy tan puesto como vosotros. Yo lo que he leído hoy, que se ha hecho un consejo o un contubernio entre todos los catedráticos y rectores y eso que está implicado en la trama esta de la corrida esta de títulos, de concesión de títulos, porque es verdad, el máster no añade nada, o sea, Ya. un máster no te ayuda a tener un puesto de trabajo, ¿no? Eso era, porque como Sobre financiación de comunidades. yo no Claro, estaba... pero tú te pones a ver la cantidad no sé si tú recibías, yo recibía hasta hace poco una especie de instituto universitario, CFJ. O sea, Yo lo tengo. Tú lo tienes, ¿no? Sí. Me van a todos los años Un viaje de máster, un ¿eh? libraco Uf. con toda bueno, con los títulos más peregrinos, los másteres más peregrinos, claro, todo de 3.000, 4.000, 5.000 euros. Y bueno, ¿y eso qué te sirve? ¿Verdad? Tú haces Y algunos por internet. Sí, sí. Y algunos por internet. No tienen ni que ir, Pero- ni presencia, ni nada. Porque lo importante es soltar. Salta la mosca. Pero yo hago una pregunta, si me... Vamos a ver, un máster sirve, por ejemplo, para un ciudadano o ciudadana, ¿no?, que hace política y hay un puesto vacante de director general de pesca, ¿no? ¿Puede servir para que le den el cargo a esa persona? Si ha hecho un Pregunto, máster yo en pregunto. gestión y dirección de empresas y el tío tiene Pesquera. sobresaliente cum laude en su trabajo fin de máster, resulta que se ha enterado de que va a la gestión de una empresa y dirección. Entonces, pues ese tío es digno de ser tenido en cuenta a la hora de oírlo. Yo sé por Claro, qué. yo tengo un sobrino que es ingeniero, ¿vale? Era ingeniero, tenía 2 ingenierías con 23 años, ¿vale? Con 27 tenía un máster en gestión y dirección de empresas. Y además eso ganaba pulso, ¿no? Hoy tiene 40 años y está entre los 25 que mandan en acciones. O sea que... Pero es porque vale el tío. Ya, o sea, El máster lo único que hace es ampliarte estudios, sí, pero... ampliarte conocimiento. Pero hasta hoy... cualquier- Claro, pero lo que no te puede hasta ampliar hoy- conocimiento es un máster donde tú pagas 3, 4, 5.000 euros y al cabo de año y medio te van a dar un papelito firmado y ya tienes el máster. Y no te has enterado de qué va, que no te has enterado de qué va, que yo tengo
cuando Cifuentes dice que no tiene, no sabe dónde tiene el trabajo fin de máster, que lo tendrá en una caja de los de esos, de los que yo he sido tribunal, yo tengo los trabajos si lo tengo yo, que soy un triste mindungui de los que estaban allí, claro. Hombre, por favor, no lo va a tener. Y tengo yo en un pendrive mis 25 años completos de actuación profesional, por Dios. Ya. Claro. Si eso no ocupa sitio. Y yo tengo todos los trabajos simples, desde el curso de acceso a la universidad, yo los conservo todos. Claro. El curso de acceso, la licenciatura, el doctorado, todos los trabajos los conservo yo. O sea, yo cuando estaba aquí con el campo de fútbol, en el campo de fútbol, ¿Sí? en la UNED, que había ahí una profesora de historia, Carmen, no me acuerdo el apellido. Pues Carmen, la mujer más Fueco. Sí, la primera directora. Pues, la mujer pues Antonio Fueco. los trabajos que ella me mandaba a hacer, yo los conservo. Ella me los mandaba, yo los hacía y yo los tengo en mi casa, Claro. archivados perfectamente, después de 35 años. Que ha perdido quizá el trabajo más importante porque ha hecho una mudanza. Es como que muchos le dijeron, yo lo tengo en mi ordenador, y no llega a 1 mega. O sea, que no tiene más que coger su ordenador, le pincha y le sale. ¿Cómo mega? Con 1 mega tiene Con para 1 mega hacer tiene 500 trabajos. Te lo digo, que Claro. no Claro. están A mí pidiendo el que me diga que el papel. El papel que sí te puede en traspapelar. tal sitio me han regalado un título, yo le puedo sacar. Yo conservo todo mi expediente íntegramente, todo. Y mis pagos de tasa, todo. Absolutamente. Yo guardaba todo, hasta mis pagos de tasa y todas esas cosas, hasta que la Teresilla ya cuando me jubilé No, yo del los todo, tengo todavía, yo me ha tengo convencido y 2 años más tarde 2 carpetas ya lo he Z. destruido. Hasta las notas tenía. Claro, pues si dos esta carpetas, mujer, todas las notas, todas esta las mujer comunicaciones, hubiera las actas, presentado todo, absolutamente todo lo conservo. un trabajo, el tema hubiera menguado muchísimo. Pero claro, si no ha hecho ningún trabajo, no puede presentar nada, claro. Pero hay que ir, uno tiene que ser consecuente. Uno es responsable de sus actos, uno tiene que asumir la responsabilidad. Ya, por Me he supuesto. equivocado. Tú vas allí y dices, me he equivocado. Esto fue que el me dijo, ¿quieres un máster no sé cuánto? Vamos a ver cómo lo hacemos, tú que tienes poco tiempo, tal. Y lo cuenta así, no pasa nada. Sí, pasa. Hombre, le dirán, tienes no sé cuánto, pon que te lo anulen. Vale, pero no miente. Han ido a arreglarle y lo han hecho peor. Claro. Pero peor. Claro que, a ver, sale una noticia que dice que el Cifuentes tiene un máster con 2 asignaturas suspensas. Esa es la noticia, ahí arranca. Sí. Si él hubiera dicho, mire usted, es un error. Y no sé que cuánto, se la han no sé qué, modificado. y que se la han modificado, dice, tal. Si lo hubiera parado ahí, lo hubiera reconocido y tal, pasa que es que, como decía Curro, añadió mentira tras mentira tras mentira tras mentira. Entonces ya salieron alumnos, compañeros suyos del máster, que dijeron que no la habían visto jamás ir por allí. Entonces saca la mentira diciendo, bueno, es que yo estaba exenta, y los alumnos decían, ¿y por qué yo no? Y luego ya sale lo del trabajo y no lo encuentra. Y salen los alumnos. Y salen los alumnos. Firma. Este es mi trabajo. Siguiente mentira. Es que yo lo defendí 15 minutos, y dice uno. Yo de 15 minutos nada, 1 hora, y luego preguntas del tribunal, que es lo menos que dura una defensa de un máster. Pues yo estaba en tribunales de oposiciones y cada opositor tiene 1 hora más las preguntas del tribunal. 15 minutos, porque clase de defensa es esa. Y salen los chavales diciendo eso. Y luego ya al final aparece un acta. Aquí tengo el acta. Y ahora resulta que el acta está falsificada de arriba abajo. Aquella Y que misma noche. los miembros, las 3 miembros, no miembras como dice Eso, mi como amiga, miembra, ¿no? mi amiga Mi de miembra que se inventó, ¿no? Miembros, dicen que ellos no han firmado eso. Es que ha sido un cúmulo de mentiras, que ahora el problema de Cifuentes no es que tenga un máster regalado, es que le ha mentido 17 veces. Y ya está. Y entonces, a partir de ahí. Y tú preguntabas, ¿eso le hace falta a un político? No, a un político lo hace falta fundamentalmente un cierto nivel de conocimiento, de sensatez y de honradez. Y tiene un título, le viene bien. Porque además hay que recordar que los títulos son preceptivos para los funcionarios, para los políticos de alta designación, de director general para abajo. Tiene que ser funcionario. No, para determinados cargos no hace falta una Director general para abajo. Para ser ministro no hace falta ningún título. No, un ministro ¿No? no Ni lo sé. secretario de Estado. No, Es decir, los nosotros rangos. tuvimos uno magnífico que se llamaba Corcuera, que hoy es ídolo de media España, que solo era electricista. Electricista. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Los cargos de libre designación, pura y libre designación, presidente del gobierno, ministro y secretario de Estado, no tienen por qué tener ninguna titulación. De ahí para abajo sí. Y ahí ha habido problemas donde han colocado algún enchufado y le han dicho, este no es funcionario, porque tiene que serlo. Pero bueno, dejemos, el problema no es ese. Digo que lo que tiene que un político hacer es lo que no ha demostrado Cifuentes, que parecía algo así, la regeneración del PP. Y resulta que, bueno, pues esa es la regeneración del PP. Que ha sido. ¿Cómo estará el PP cuando eso es su regeneradora?
¿Ustedes creen, y para ir cerrando, cómo creen que terminará esto? ¿Dimitirá? Dimitirá. ¿Sí? O la dimitirán. No le queda más remedio. Yo creo que la dimitirán. La dimitirán. Sí, ¿no? ¿Tú qué crees? Para que tú veas, Pues, hace meses era O Morile o Montilla, no tiene otra elección. Sí, sí. era inclusive la Delfín, se ha llegado a decir. Claro, ha muerto. Políticamente ha muerto. Increíble. Y yo comprendo Pero- que a ella le cueste pero, trabajo. pero va a morir matando, ¿no? Porque claro. ya la denuncia esta que ha presentado en la Contra Fiscalía. la justicia. ¿Eh? Porque ella, si no recuerdo mal, en una de las declaraciones imputaba a los órganos internos de miembros del partido que habían heredado esto, ¿no? Sí, sí. O sea, y ahora tiene la venganza de Doña Esperanza, Sí. contra Ahora- Doña Esperanza. Ahora va a llevar Doña Para que Esperanza tú ante los veas, tribunales. hay un refrán que dice, los viejos saben mucho. Dice, el que se ríe del mal del vecino, el suyo viene de camino. ¿Por qué digo esto? Hace años se hablaba mucho y bastante el sorpaso de Podemos al PSOE, ¿no? ¿Voy bien? Sí, claro, ¿Cómo perfectamente. se ha dado la vuelta el sorpaso ahora? ¿Para quién va? Ciudadanos al al PP. PP. Ciudadanos le ha dado el sorpaso al PP y sigue subiendo. Sí, pero lo que es triste es no reconocer. Es decir, el Partido Popular no quiere que esta mujer dimita todavía, porque para que no parezca que hace lo que Ciudadanos quiere. Si no es lo que Ciudadanos quiere, si esto es, hemos firmado un acuerdo y en virtud de este acuerdo, como resulta que esta señora ha mentido, aunque sea involuntariamente, la han metido en un emberenjenal, lo que tú quieras. Pues resulta que, en base a ese acuerdo, pues esta señora tiene que irse de aquí y tal. Lo lógico, lo normal, sería que ella se fuera, En fin, con lo que está cayendo... pues, pero no se va a ir. pero Claro, bueno, pero es que el problema, ahora si lo enmarcamos en lo político, el problema que tienen es que el PP ha firmado un acuerdo con Ciudadanos a nivel nacional, a nivel autonómico, que está incumpliendo reiteradamente y Ciudadanos está Correcto. cargándose, pero Ciudadanos está haciendo un papel muy triste. Está haciendo, bueno, es una Porque palabra no rompe desagradable. la baraja. No, triste incluso porque está viendo que no le ha servido de nada, que las promesas que están firmadas no las está cumpliendo el PP y ellos no tienen medio de evitarlo. Digo el famoso caso Barreiro. Como todos sabemos, Barreiro es una senadora del Partido Popular en la Comunidad Autónoma de Murcia, Sí. región de Murcia, que fue alcaldesa y que está envuelta en un caso de corrupción serio de cuando ella era alcaldesa, imputada. Entonces, el acuerdo de PP y Ciudadanos es que todo político que siguiese envuelto en un caso así tenía que el PP retirarlo de todos sus cargos públicos y orgánicos. Y ahora el PP se agarra a que, como todavía no ha llegado el Supremo, pues que no. La Ciudadanos dice, es que eso no es. Por tanto, si para una simple senadora, que al PP le sobran 40 y tantos, porque tiene mayoría hiperabsoluta, no la cesa ni la dimite, ¿cómo va a hacerlo con una presidenta de Se ha ido comunidad al autónoma? Pero ha encontrado una fórmula. Esa es la que se ha salido del grupo. Esa, Claro. es que ha encontrado esa fórmula. Se Me salgo del salgo del grupo. PP, Pero sigo de senadora. claro, sigo de senadora y sigo votando. Sigo votando Lo que me diga dice- tal. Claro. eso a buenas horas, hombres Y el mangas. ciudadano lo que decía es que tiene que ser expulsada de los cargos que no puede quitarlo el partido. El cargo de senadora no lo puede quitar el partido, pero sí expulsada. Ese sí es un signo de regeneración. Y al final llega a un acuerdo de que me salgo del grupo parlamentario. Me voy al grupo mixto. Encima hasta cobro más. Eso es. Pero voy a votar lo que diga el PP, claro. Entonces Ciudadanos dice, ¿pero qué papel estamos haciendo nosotros? Entonces dice, bueno, pues con Cifuentes sí vamos a apretar, porque es que hay una moción de censura presentada por el PSOE y apoyada por Podemos, que con 2 votos sale. Simplemente con que 2 de Ciudadanos ese día no vayan a la Asamblea de Madrid, sale. Y eso es lo que teme el PP, perder el gobierno más importante que tiene, perder la Comunidad de Madrid. perder la Comunidad de Madrid a un año y pico de las elecciones. Bueno, entramos en otro tema, un tema local. Se habla mucho del caso Malaya, etcétera, etcétera. Pero también ha habido un caso de los varios, el caso Hidalgo. Yo no tengo gran conocimiento Pero del Juan tema. Miguel nos puede hablar por... Pero es bueno que nuestro buen amigo Juan Miguel desglose este tema, pues para saber un poquito. Hemos más. hablado en alguna ocasión del caso Hidalgo aquí. Se ha Hombre, hablado, ¿no? no sé, me alegro que me haga usted esta pregunta. A ver, ¿cómo nace este tema, Juan Miguel? Eso nació, y te lo digo como protagonista directo, el 17 de abril de 2007 a las 9:30 de la mañana. Se personó en el Marbella Club y, bueno,
Que fue en el caso nuestro. Aquel día que tomaron Marbella, y todo, no me acuerdo de aquello. Marbella, dos Tenemos helicópteros, imágenes. 50 esto con sus fusiles y metralletas y todo, todas las entradas de los Me acuerdo de intervenidas. aquello, sí. El interview a toda plana diciendo que el Marbella Club era un antro de perversión, de explotación sexual, de tráfico de armas, de blanqueo de capitales, de drogas, no sé cuánto. O sea, lo peor que se puede decir contra... Eso fue en el 2007, ¿no? El 17 de abril de 2007 comienza... Bueno, la instrucción comenzó en secreto en el 2006. Solamente un matiz nada más. Detuvieron a un famoso abogado, Sí. a su bufete y a alguna secretaria, pero es que quiero contar esta anécdota, ¿vale? A una secretaria que no tenía nada que ver y que pasaba por allí. Le dijeron, desnúdese. Y la trincaron también. Desnúdese. Entonces se quedó Y en braga y sujetador. En el caso nuestro, o sea, en el caso nuestro, porque la operación Hidalgo sigue todavía ventilándose en la audiencia, en la sala novena, para los demás imputados. En el caso de Marbella Club y su grupo ha salido totalmente el 17 de abril de 2017, o sea, 11 años exactamente, del 17 de abril a 17 de abril. Mati, hombre, que voy a contar, es que es curioso. Entonces resulta que le dicen, no, desnúdese entera. Hombre, pero si no tengo nada. No, que se desnude. Entonces se desnudó entera, le miraron por detrás y por delante, no sé si buscaban algún expediente, algún folio, sí. Un pendrive. Sí. Y respecto al sujetador, le dijeron, es que el protocolo dice que se tiene que quitar el sujetador porque con el sujetador se puede ahorcar. ¿Se puede qué? Ahorcar. No me digas, sí. ¿Eso es verdad o es un chiste? Eso me lo contó a mí la protagonista 2 meses después de haber ocurrido. Madre mía. Le llegó a decir eso. El sujetador fuera que se puede usted ahorcar. Y parece ser, cuentan, que entró la policía con las armas, ¿no? Sí. Diciendo... Sí, nosotros vamos a intervenir todo, o sea que... No, pero que entraron así, al suelo todo el mundo, no sé cuánto, no se mueva nadie. No, en Marbella Club no, eso no pasó. En En algún despacho no lo sé. En el caso nuestro no, en el caso nuestro se portaron bien, pero eso estábamos... Pues, Pero yo se qué sé, presionaron. todas las cadenas En el nacionales... Marbella Club se presionaron, ¿no? ¿Cómo que se presionaron? Ya te digo, 50 geos. Los hombres Teníamos de todas las cadenas de televisión, tenía a las 9 de la mañana. Bueno, yo pensaba que era algo extraordinario que ocurría en el hotel. Un artista que había venido. No, algo así. es que allí van grandes propiedades, y va entonces Reyes y todo, y llega la policía y se pone a controlarlo todo. Pero allí estaban las cadenas ya montadas, 2 helicópteros dando vueltas. Y entonces subieron a donde nosotros teníamos la de eso, sí. Y le pregunto a la secretaria por mí, y me dice, ¿aquel señor que está allí? Pues el secretario dice, ¿usted es Juan Miguel Rodríguez Sánchez? Sí. Pues le traemos esto de parte del juzgado, léalo si lo quiere leer, y si no, pues no lo lea, pero me lo tiene usted que firmar si está conforme o no. Y yo ando con una cosa así, y además con un volumen de las actuaciones, pues digo, bueno, voy a llamar a mi abogado. No, usted no puede tocar ahora, a partir de ahora, nada de... No puede. Entonces yo acababa de sacar del banco 150 euros que me había pedido mi mujer, lo tenía encima de la mesa y voy a cogerlo y ahora, ese dinero queda intervenido también. Sí, así de puntillo eso. Y todo, porque lo tienes que contar, por una opinión distinta sobre declaración a Hacienda. Un criterio distinto. Una cuestión de si el presidente del Grupo Marbella Club era residente en España o era residente en el Reino Unido. Y entonces, claro, si era residente en España, pues había un desfalco de impuesto enorme, y si era residente en Estados Unidos, como al final se ha aceptado, pues no pasa nada, porque en nuestro grupo, la semana pasada han terminado de revisar Puente Romano los últimos 5 años fiscalmente y no nos han sacado nada. O sea, yo puedo dar fe de que somos cumplidores en toda la materia fiscal, en todas las empresas nuestras, ¿no? Y en el caso que teníamos también, pero se decía que el presidente era residente en España y no pagaba impuestos en España. Y son 11 años. 11 años ha durado todo este
procedimiento, la fase instructoria, y después hasta que se abrió el juicio el día 10 de abril, el día 9 de abril se suspendió porque el fiscal dijo que se iba a aportarnos la documentación, que era la parte nuestra, que se aceptaba, y el 17 firmamos el acta de paz, ¿no? Entonces, pues bueno, pero lo que decía Curro, por ejemplo, yo me he leído, esos son cientos de tomos cientos de tomos, sí, y cada tomo 1000 folios. Cada tomo 1000 folios. Madre. Pues yo no me lo he leído todo, pero los iniciales sí por lo menos a vuela pluma me lo iba leyendo. Y había un caso, un informe, porque era un informe muy minucioso de la policía en las actuaciones y de la agencia fiscal, de la agencia tributaria, y se decía que el grado de connivencia entre los detenidos y los imputados era tal, por ejemplo, el caso de Mauricio Pardo, que uno de los imputados, que tiene una agencia, de hecho una asesoría fiscal, pues había puesto el despacho debajo de Mauricio Pardo, para no perder tiempo. O sea que subía, o sea, solamente tenían que subir y decía, Mauricio, prepárame esta sociedad. Y ya está. Subía, defraudaba y eso era una muestra del grado de connivencia que había entre los profesionales. Mauricio Pardo está el pobre hoy criando malva porque... Y el principal del grupo Conde también, y muchísimas personas que bueno que profesionalmente que no y eso ha sido un proceso, el castillo de Frank Kafka, el proceso de Frank, que va, te digo yo que la realidad supera la ficción, ¿no? Todo lo que se diga es poco. Y luego... Y se aportaba prueba diciendo, oiga usted, un certificado a la agencia tributaria fiscal inglesa que este señor es residente allí. Sí, pero como el criterio del impuesto sobre la renta, que tú lo sabrás, te dice que aunque tú declare que eres residente en Italia, pero viva aquí más de la mitad, más uno de los días de 182 días al año o 183 días, pues se te considera residente en España. Y todo ese era el criterio. Y desmontar eso me ha costado 11 años. ¿Y los daños y perjuicios quién lo paga ahora? Bueno, algunos están enterrados, que daño y perjuicio. Sí. O sea, si tú ahora te abres un proceso para que al Estado lo declare culpable y te... Imposible. Y además que el Estado no te va a pagar nunca. El caso Rumasa no le dieron nunca. Que no prospera porque te dicen que había indicios racionales, y es suficiente. No prospera. Una indemnización multimillonaria de Estado te dice que cuando los presupuestos del lugar te pagarán, entonces no te pagan nunca. No puedes obligar al Estado a que te pague. Ya. Pero, que es un matiz que yo quiero poner en evidencia. Aquí, cuando hay cualquier campaña, Malaya, el Hidalgo, el otro, el de la moto, el Gürtel, el tal. El caso saqueo, ¿no? Saqueo. Una cosa es el fiscal que está instruyendo, igual que el juez que instruye, y otra cosa es el fiscal que luego tiene que mantener la acusación. En el juicio. En el juicio. Y el juez que enjuicia, que es distinto. Es decir, a ti te dan más cao lo que un señor cree que está mal, y resulta que el que lo recibe, por el principio de autoridad que hay en el tema fiscal, más o menos lo tiene que mantener, pero en este caso, el primer día admitieron una serie de pruebas que no admitían de otra manera. Entonces el fiscal pidió tiempo para estudiarlas, las ha estudiado y ha dejado limpio prácticamente a todo el mundo. O sea, le ha leído la plana a su madre. Se ha llegado a Nosotros hemos salido con las manos limpias. Claro. Una sola empresa nuestra, que nuestro criterio era que era empresa patrimonial, y el criterio de la agencia tributaria es que era una empresa corriente que debía tributar el impuesto de sociedades como una empresa con actividad comercial. Nosotros la hemos aceptado, esa empresa tiene que pagar su parte, su cuota de impuestos de sociedades, su multa y su recargo y ya está. Pero lo demás ha quedado, las principales, los campos de golf, los hoteles, todo eso ha quedado totalmente. Y las personas que tenían decenas de años de prisión pedidas por la Fiscalía. Madre mía. Bueno, y dentro de ese caso, tú te recordarás el famoso juez Urquía que fue un corrupto, pues ese hombre que fue el instructor del caso. Este fue el que llevó. Ese fue el que llevó ese caso, el juez Urquía. Que ya no es juez.
Ya no es. Que va, lo expulsaron. Lo condenaron a 2 años de prisión y lo expulsaron. Y pues ese hombre se dedicó a chantajear a todo el mundo, a pedir dinero para liberarlo, para darle favores. Increíble. Lo que puede... José Luis tiene un criterio sobre la justicia en Marbella. Sí. Él también la tiene. Sí, no, bueno, lo que pasa es que efectivamente la justicia de Marbella, durante mucho tiempo sabemos precisamente que a los juzgados de Marbella no podías ir a hacer una denuncia de las de verdad de corrupción, porque iban todos a la papelera, mientras que en paralelo estaban sucediendo el caso Urquía, porque es casi coetáneo, ¿no? Sí. Entonces, pues veías cómo los corruptos se libraban estupendamente y veías cómo a gente como tal, pues había jueces que al final eran tan corruptos como los otros que le estaban actuando. Y con donde además se aceptaban imputaciones de forma muy alegre de cualquier cosa y te chupabas pena de banquillo. 11 años. Claro, es una pena de banquillo. A mí, modestamente, yo sufrí pena de banquillo precisamente porque un alumno mío hizo daños en el vehículo de un profesor, lo arañó, hubo que pintar el coche entero. Y entonces el padre, que es funcionario de justicia, que era o que es, no lo sé si lo sigue siendo, pues me denunció por coacciones y tal. Yo lo único que hice fue con ese alumno fue decirle si él había sido el autor, me reconoció que él había sido el que había dañado el coche del profesor, y dije, bueno, pues voy a llamar a tu padre para hacer el protocolo, para ponerte una expulsión por tal. Y me denunció por coacciones, yo estoy haciendo lo que tengo que hacer. Por eso me costó pues, meses de papeleo y de historia, y ir a sentarme ante el juez aquí acompañado de mi letrado para defenderme, y estupendo. Y durante un tiempo pues yo era un señor que estaba pues imputado o algo por el estilo, una alegría, ¿no? Para hacer lo que se supone que tiene que hacer un profesor, y más en este caso un director, que si un gamberrillo pues hace pues se le castiga y se le da audiencia al padre porque él es menor, y le molestó que molestáramos al padre y me denunció a mí. Y bueno, hemos tenido casos de eso, varios casos así, de padres que hacen ese tipo de cosas. Entonces por eso digo que muchas veces la justicia te deja un poco descolocado. Ya ves, por cosas ejemplo, pequeñas, las cosas gordas ya me descolocan del todo. Hablando, y ya José, pierdo el sentido. Pero cosas tan pequeñas como esta... En la década ominosa que tuvimos, ¿no? Exacto. La corrupción judicial. Los años 90, los tribunales era una cosa con asombrosa. personas que se suicidaron, que se le tiraron No, por la azotea, ¿te acuerdas ahí de Paco? la semana Claro, expedientes judiciales desaparecidos enteros. Claro. Miles de folios desaparecidos, como que no han aparecido. El tema de la estatua rusa se lo llevaron. Entonces, es decir, Así. que eso ha pasado aquí, en esta ciudad. Señor. Y que aquí apareció un juez un poquito más tal, que fue el que puso todo esto patas arriba, y que al final se ha tenido que ir de la judicatura. Tuvo que salir corriendo. Y la famosa jueza esta del número 5, que ¿cómo se llamaba? María... La del número 5 que salió de... Que salió también por pies. ¡Puf! Salió ya huyendo de aquí. Y Pues sin que le embargo, metieron la pobre. Mi amiga María José, que en cuanto tuvo la oportunidad se fue a Granada. Eso, sin embargo, en aquellos momentos que estaba la cosa como estaba, pues venían jueces de altura a la semana jurídica. Hombre, Claro, y fiscales. Yo estaba en la semana Jueces, jurídica. fiscales y demás, que bueno, y no es solo ya la semana en sí, porque a través de los medios tenemos imágenes. Le daban una tan buena vida en Marbella desde... a ver, el Hotel Nueva Andalucía Plaza, que fue expropiado sorprendentemente, porque aquí han pasado cosas tan extrañas como que un ayuntamiento expropia un hotel y un puerto deportivo. Yo todavía no entiendo muy bien cuál fue la base jurídica para que el ayuntamiento interviniera Avanza y toda la empresa. Y ese hotel se convirtió en un picadero. El Hotel Andalucía Plaza fue un picadero durante los años de Gil. Picadero para todo el mundo, empezando por los concejales de Gil. Y en ese hotel, que era un picadero, es donde se alojaban jueces y magistrados del Supremo y el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial. Nada menos que el número 2 del Poder Judicial estuvo aquí, un señor muy conocido y tal, ¿no? Claro, si esa es la imagen que damos, y todos saben perfectamente, la semana jurídica era que venían, daban unas charletas, cobraban todos una pasta enorme, con una dieta enorme, eran alojados, alimentados y alegrados a costa del erario público municipal. Y al final decía, bueno, ¿esto qué es? Pues un paseo de la mano de Gil. Con la familia. De la mano de Gil, y entonces Gil pues tenía acceso a salas que, bueno, que un señor que era un convicto, que había ido a la cárcel por haber matado a unas cuantas personas, el caso Espar, el caso de Ángeles San Rafael, pues estaba paseando con las máximas autoridades judiciales del país. Pues sí. Vaya compañía, ¿no? Fue indultado por Fue indultado. el PSOE. Sí, sí.
Esa es... sí, Fue Sí, indultado sí. por el caso Mendoza. El de Ángel de San Rafael lo indultó el Franco. No, pero él tuvo un indulto de Felipe González. Sí, sí, Claro. sí, sí. Felipe González. Se trajo al Por- ministro, se porque trajo fue al ministro por- Por el Navarro. caso Mendoza. Él se pudo presentar a las elecciones No, porque no. lo indultaron Yo creo que no, porque era fue algo de- condenado en firme cuando insultó a Mendoza y le condenaron, le inhabilitaron, no se Pero podía fue algo de presentar. Marbella. Le inhabilitaron. Le inhabilitaron. Y entonces hubo un indulto porque el secretario de Estado de Deportes, el señor Navarro del PSOE, que era íntimo amigo suyo, llevó a la mesa del Consejo de Ministros un indulto urgente para que Gil se pudiera presentar a las elecciones. Cuando fue condenado, precisamente por injurias, calumnias, atentado al honor al señor Mendoza, A etcétera. Eduardo Mendoza. Y fue Pero inhabilitado. Una aclaración. Y no le O sea, permitía presentarse, tenía que Antes- presentarse a 48 Antes horas. de llevarlo al Consejo de Ministros, se lo trajo a Marbella, al señor Navarro. Hay imágenes. Bueno, pero Navarro venía mucho Él más le de ya puso los antes de eso. caballos, lo recibió como si viniera el rey del mambo. ¿Eh? Y bueno, un tratamiento, y todos decíamos, bueno, ¿y esto aquí? Lógicamente. Pepe, el archivo Al poco tiempo, el indulto. el archivo y se pudo filmográfico lo donará usted en su día Eso está ahí. al futuro Museo de Marbella, ¿no? ¿Cómo? Que se lo donará usted al futuro Museo de Claro, Marbella, claro. que se quede ahí depositado. Pues este hombre tiene historia Claro, filmada ahí. está todo grabado, igual que como se lo pasaban los jueces en la Plaza de Toros, donde está ahora la Hacienda de Toros, ¿eh? Ahí soltaban los novillos, Aquí ya, ¿eh? claro. Y ahí estaban los jueces y las señoras, sus señorías señoras, arriba, viviendo, y todo, pues... Pues a nosotros por un intermediario se nos pidió 5 millones de euros Pero entonces, no. para levantarnos. Pero Juan todos. Miguel, 5 no millones. jueces de instituciones, de ciudades, no. Te hablo de arriba, del todo, hasta del Constitucional venían aquí. Bueno, pero eso no pasa nada. ¿Cómo que no También pasa? tienen derecho a distraerse. Sí, yo no digo que no. ¿Cómo que derecha? Pues tenía aquí a Carlos Vivar hasta antes de ayer. Claro. Joder, que el presidente del Consejo Nacional O de si Policía no- Judicial, nombrado por nuestro amigo tal, en fin, estuvo aquí. O si no, periodistas de altura, a nivel nacional, que venían aquí y muchos han recibido prebendas del Gil. Lo Mucho. tenemos grabado, pero montones mucho. de ellos. Montones. A Mese Mantel, con hotel y Y comida hablaban y un coche de maravilla. alquiler. Y Hablaban policías maravilla. municipales para facilitarle todo. La prensa que le hacía palmas a Gil estuvo estupendamente bien tratada. La que le llevaba la contra lo azuzaba y lo insultaba y lo agredía, y los que le palmeaban y le decía que gracioso es usted, don Lo de Jesús. Marbella tiene perejiles. Bueno, vamos a entrar en otro tema. El tema de las lindes. ¿Por qué lo traigo? Porque resulta que yo es que le hice una pregunta a un concejal actual, no voy a decir el nombre, ¿no? Y le digo, joder, ¿cuándo vaya a aprobar o empezar a trabajar el tema del plan general de ordenación urbana, que es importante? No, Pepe, que no te creas que con el... Ay, ahora no me acuerdo cómo me dijo, con los temas puntuales, ¿no? ¿Tú qué Las sabes? modificaciones. Modificaciones puntuales. Con eso vamos para adelante, no hay... Digo, pero eso es lo que hacía Gil, ¿no? Eso, claro. Pero hombre, pero Le daba la Marbella... ficha. Le daba la ficha. Marbella necesita un plan. Bueno, pues resulta que... Y bueno, y le dije, por ejemplo, uno de los temas, dos son, el tema de las lindes y el tema de tanta vivienda que hay de currantes, que están fuera de ordenanza y están ilegales. ¿Cuándo se va a arreglar todo eso? Pues me diga eso, que no es que diga que no se está arreglando el tema, pero que no hay bulla, que no hay prisa, vamos. Me gustaría que hablara ahí un poquito de este tema. Bueno, ¿Ustedes yo- creen que tendremos un plan? Es que yo el otro día estaban aquí con un concejal, estábamos, ¿no? Y se había hablado de las lindes Sí. y no sé, posiblemente yo lo entendí mal. Yo lo entendí mal. Venga, lárgalo ya, venga. No, es que estoy seguro que yo lo entendí mal, porque yo entendí que esa modificación de las lindes de darle 180.000 metros Sí. a Benajaví y nosotros quedarnos con 28, eso lo hizo José Luis Rodríguez. Entonces lo hice yo también.
Claro, tú eras el concejal con él. Y que yo sepa, me parece... Entonces yo dije... A no ser que me engañara José Luis. No, entonces yo engañar dije, no me ha engañado, vamos. yo dije, mira, José Luis lo ha defendido aquí en reiteradas ocasiones. Lo ha defendido aquí. Exactamente, yo te puedo decir que él dijo que hubo una reclamación de un individuo Sí. puntual y que tal reclamación se tramitó como tal reclamación. Y punto. ¿No? Tú, por favor, podrías... Bueno, yo lo he dicho varias veces que yo comprendo que el PP tiene un marrón gordo con lo de la Linde, pero no porque la Linde la hayan movido, o no la ha movido porque no será la primera Linde que se mueva en España, y Marbella ya modificó sus lindes con Ogen y con Mijas, Claro. de mutuo acuerdo, no hay problema. El problema no es ese. El problema es que de la modificación de la Linde se beneficia nada menos que la alcaldesa. Ese es el problema. Que si la Linde la pone aquí, la alcaldesa gana millones, o su marido, y si la pone aquí, no los gana. Y eso es lo que, digamos, que cabrea a la ciudadanía. El problema de la Linde no es ese. En segundo lugar, la Linde no la cambia un ayuntamiento con un plan general. O sea, lo han explicado ya 700 veces muchas personas, que eso requiere un acuerdo superior. Un ayuntamiento no cambia unilateralmente su Linde. Entre otras cosas porque el otro puede no estar de acuerdo. Y segundo, quien decide eso es la comunidad autónoma, etcétera, etcétera. No vamos a enrollarnos ahora con el tema jurídico. En tercer lugar, a lo que hacen referencia es que es un documento firmado por mí exactamente igual que 1.370 alegaciones que presentaron los ciudadanos al plan general. Y yo tuve que firmarlas todas, porque tenía que mandarlas a la Junta de Andalucía. Esas alegaciones fueron a pleno, todas, y se debatieron en pleno, todas. Y unas fueron a favor y otras en contra. Muchísimas con voto en contra del pleno, otras a favor, y al final tenían que aparecer en el refundido. Y ese documento, lógicamente, y repito, como las 1.370 alegaciones restantes, todas iban firmadas por mí, me hinché a firmar. Y yo no voy a decir que no sabía lo que firmaba, porque es una tontada, como dicen ahora. Yo no sabía lo que firmaba, no. Yo lo firmé. Y, Sabiendo lo que firmaba. Claro, yo tenía 1.370, alguna era un folio, y aquella era pequeñita, y otras eran tochos así. Pero perdón, el hecho de tú firmarlo no quiere decir... No, yo lo firmé simplemente diciendo que esa ficha había sido tratada en el Pleno. Yo lo que firmaba era que eso se había presentado, Ya. que era conforme, que se había tratado en el Pleno, que tenía bien. informe y que se remitía a la La Comisión Junta de Provincial de Urbanismo para su primer informe. Porque entonces en aquella época el Plan General de Marbella iba primero a la Comisión Provincial de Urbanismo, allí se debatía y si el informe era favorable iba a la CUA, a la Comisión de Urbanismo de Andalucía, que eso era nada más que las capitales de provincia, Jerez y Marbella. Esas 10 ciudades se tramitaban por la CUA, que es donde el consejero de Obras Públicas, entonces, ese fue mi consejero, Montaner, era el que firmaba y el que decía. Amigo de Marbella también. Sí, claro. Entonces, bueno, es verdad que ese documento está ahí, pero ese documento no dice más que la alegación de una persona afectada, pues dice tal cosa, y el informe técnico del técnico municipal dice que tenía razón, y se mandó. Ya está. Y ahí hubo y tal. ¿Que ahora echen mano de eso? Pues muy bien, si ese es todo el recurso que tiene el Partido Popular para defender lo impresentable de su posición, pues adelante. Y si la OSP, que antes votó A y ahora vota B, va a echar mano de eso, pues adelante. Eso lo que demuestra es que no tienen argumentos. Y repito, yo estoy muy tranquilo en ese aspecto, como se me ha visto siempre, está muy tranquilo. Lo han intentado en 2 ocasiones, yo no me he molestado ni en contestarle, porque creo que está meridianamente claro. Porque si nosotros hubiéramos hecho una modificación de la Linde, la de Ogen, la de Benaví o la de Mijas, pues lo hubiéramos hecho como la hicimos en su momento, que hubo una que hacer en Ogen con todos los trámites y estaba clarísimo. Donde hubo acuerdo, y la parte que no hubo acuerdo, que era la parte de la mina, pues no hubo acuerdo. Pero una parte de arriba de las chapas, pues estaba claro que tenían razón Ogen, la Linde se corrió y se fue por la zona natural, porque antiguamente las Lindes no se hacían con teodolitos digitales, se hacían con una cuerda y una mula. Y entonces, pues claro, la Linde tenía unas cosas muy raras, y al final pues, hubo un acuerdo porque había un carril que entraba y salía de Ogen y de Marbella continuamente para llegar a la Mairena. Bueno, pues ya está, y si no hay problema en ese aspecto. Y en Mijas, pues lo mismo, en Mijas ellos querían una parte de Artola y nosotros veíamos que no tenía lógica ese aspecto porque teníamos ahí el puerto Cabo Pino. Entonces ahí hubo que ajustar mucho más la Linde y se llegó a un acuerdo y Diputación hizo un informe favorable. Que yo creo que eso es un señuelo. Lo que pasa es que el tema de urbanismo es tan complejo. Es muy complejo. Pero mira, como tú dices bien, el problema de Marbella no es la Linde, es un problema político porque hay implicada la alcaldesa, si no, no sería un problema. El problema es por eso. El problema de Marbella es que no tenemos plan general y que no vamos a tenerlo, que no ha avanzado ni un paso desde la moción de censura. Yo no sé cómo está, pero yo no Ya veo, tenían que haber yo no presentado el dictamen de la comisión de expertos. Tenían un plazo para presentarlo. Ya ha transcurrido largo el informe de la comisión de expertos que se contrató no sé si eran 11
catedráticos para que dijeran claramente qué hacer, cómo tramitar, cómo resolver el problema de las viviendas fuera de ordenación, cómo resolver el problema de las compensaciones, es decir, qué hay que hacer para no volver a meter la pata. Eso tenían ya un plazo, 6 meses para hacer ese informe, que ha transcurrido ya holgadamente y no se sabe de ese trabajo. Por lo que digo yo antes Y de las bases jurídicas para contratar. puntuales. Os recuerdo que no tenemos equipo redactor. Es que ni siquiera tenemos contratado el equipo redactor. Es que no están hechas las bases para ¿no está contratar el Fusteguera? equipo No redactor. No. Fusteguera está en otra guerra. El equipo redactor del Plan General de Marbella lo tiene que contratar el ayuntamiento. Y uno de los documentos era ese informe de técnicos para saber cuáles iban a ser las bases jurídicas para luego hacer un concurso público y contratar un equipo. No hemos avanzado nada. Marbella sigue sin plan general. Mejor dicho, está con el plan general del 86 actualizado a la nueva ley de urbanismo de Andalucía. Increíble, vamos. Y con modificaciones puntuales tú no puedes variar ni clasificaciones ni calificaciones. ¿Algo más sobre el tema? No, tan difícil no será sacar una certificación del Instituto Geográfico de Andalucía para, pues mira, estas son las lindes aceptadas el tema de las lindes. y registradas. Por otro lado, yo sé, porque nosotros tenemos relaciones con el Ayuntamiento de Benaviz, que una parte, yo no sé si todo, sí, pero una parte del territorio que está en disputa, Benaviz lo tenía incluido en su plan general anterior. Está en su plan. Sí. No sé. Sí. Tan difícil no es poner eso, porque lo que tú dices ahora de Ojén y el conflicto de la mina, pues no hace mucho que se llegó a un acuerdo entre los dos municipios y por aquí pasa el INTE, se ha firmado entre los dos municipios, ahora, se ha mandado al Instituto Geográfico y aquí pasa. Ahora esta corporación, la anterior corporación, llegó a un acuerdo con Ojén. ¿Por qué no se hace ese tipo de levantamiento? Pero ¿por qué? Posiblemente por una razón, Juan Miguel. Porque en este caso de la mina llevan discutiendo 15 años, 18 años, ¿vale? Y han llegado a un acuerdo. Pero a Marbella no se le ha ocurrido poner la linde donde le parezca y meterlo en el plan general. Ni a Ojén se le ha ocurrido ponerlo la linde donde quiera. En este caso, en el de la linde de Benajavís en su plan general tiene aquello como suyo. Y tiene una determinada el horno de Miera o algo eso que está metido dentro de la linde, del plan general antiguo de Benavís. Y es que el follón de la linde de Benavís ya no es solamente ni siquiera que la linde vaya por aquí, por allá, o que el Instituto Geográfico lo determine, que está y hay un informe y está presentado además en la causa judicial que hay. El problema está en que denunciaron que al Pleno, a los actos previos al Pleno se llevó unos planos y al Pleno se llevaron otros. Lo que han denunciado Izquierda Unida, porque esto viene de Izquierda Unida, de Enrique Monterroso, es el padre de este movimiento, defensa de las líneas, que no se cuelguen medallas otros, es Enrique Monterroso, Izquierda Unida, el que votó en contra porque decía que no veía claro lo que estaba pasando, y luego descubrió efectivamente que habían dado un cambiazo de plano, que yo no sé si era intencionado o no intencionado, pero Enrique el follón está por... Y Juan Luis Mena. Correcto. Sí, pero entonces, Enrique fue el que sabía. ¿Qué tal? Y entonces el problema es ese, que denuncian que entre los documentos que se llevaron arriba a la Comisión de Urbanismo, se cambia. A los que llegan al Pleno, en 2 días hubo un cambio de planos, aparte de algunas que otras fichas. Claro, lo que denuncian es eso, ¿cómo este cambiazo hay aquí? Sí, pero resulta que se va por un tema penal y a la persona que se acusa ha fallecido. También es verdad. Por tanto, el tema penal ha desaparecido. Claro. Pero, bueno, el Supremo, senadora. Pero vamos, que aquí tenemos archivos más que suficientes, catastrales, registrales, para levantar eso. Pero yo no hace mucho que he leído que quieren sacarse otra vez, porque ese pleito entre Marbella y Benavís se llevó a la Real Chancillería de Granada, porque quieren sacar la sentencia del siglo XIX para rehabilitar esa sentencia. Pero fíjate tú qué curioso. Yo que tuve en un tema profesional con las lindes de Gaucín, en el año 40 y tanto, 50, hay una cantidad enorme de planos realizados por aviones norteamericanos. Claro, y en Málaga también existe. Sí, pero aviones toda norteamericanos donde se ven perfectamente. Toda la provincia porque los tíos lo hicieron, Málaga. Pero lo hicieron queriendo. Parece que lo hacían queriendo, parece que dijeron, mira, en el futuro va a haber un problema, vamos a arreglárselo ahora. Las rayas con las lindes, todo. Sí. Porque además se ven como si estuviera machacado de pasar la gente. Absolutamente todo, los carriles, todo. Todo, porque tuve ocasión
de verlo, aportarlo, conseguir fotocopias y todo. Increíble. Pero Y esa es reciente. Aparte, que vale, Esa es reciente. que eso es una prueba gráfica, pero aparte de eso, que en España llevamos desde principios del siglo XVIII con levantamientos catastrales, Claro. registrales y todo amillanamiento de todo tipo, para no saber Conocer ahora por dónde va la linde. Claro, por dónde está la linde de Marbella y Benaví, hombre, por favor. Otra cosa. ¿Cuál es Otra cosa el es lo que bien impedimento? dice José Luis. Es decir, dos ayuntamientos se pueden sentar y Exactamente. decir, mira, esta es la situación. Le sentará mejor a unos paisanos y le sentará peor a otros paisanos. Que sepamos, ningún paisano aquí de la Mairena se ha quejado de lo que le hemos dado a Ojén ni lo que hemos cogido nosotros. No se ha quejado nadie. Y por ejemplo, gracias a esa famosa negociación del INDE, don Julio Iglesias no es vecino de Marbella, es vecino de Ojén. Ya no, ya ha vendido. Bueno, ya ha vendido. Ha vendido. Claro, que el problema Bueno, de la Linde todavía y digo, no ha insisto, vendido, que, pero que ahora mismo podían decir, bueno, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a trazar el cerro Colorado por aquí, por allá, por allá. Que el problema no es ese. El problema es que hay un beneficio para un miembro de la corporación relevante, por lo tanto ya todo el mundo se mosquea. Segundo, no se abstiene en el pleno. 3, hay un cambio de planos 48 horas. Esos son los 3 elementos relevantes. No es por donde vaya la línea. Pero eso se produce ahora. Ahora. Pero cuando se habla de cambio del INDE, cuando Benajavís pone en su PGU las lindes y todas esas cosas, la alcaldesa, hemos de ser honestos, no estaba casada con ese señor. No, claro, eso es anterior. O sea, que es anterior. Es decir, que no se puede decir que la alcaldesa tenía intereses de siempre ahí. No, eso no es verdad. Bien. Pero además, Sí. perdona, Curro, aunque los tuviera, que es legítimo. Si yo siempre he dicho que las Lógicamente. personas tienen derecho a tener su vida privada y su empresa privada. Pero si tienes una colisión entre tu esfera privada y la pública, tú te abstienes. Eso es. Te sales. Porque yo me salí del pleno en el momento en que se votó la pastilla de la zona de Molino de Viento donde yo tenía mi casa. Y yo dije que yo me abstengo porque yo vivo ahí. No cambiaban las determinaciones de mi casa, ni un milímetro. Se quedaba como estaba. Pero yo dije, yo me salgo. Y consta que yo me estuve en ese punto. Pero que es lo lógico. Ni iba a ganar ni iba a perder nada. Ahí el fallo fue que tenía que haberse abstenido. Tenía mayoría suficiente. Se podía haber abstenido. Y ya ella ya quedaba fuera de líos. Segundo, el tema de el cambio de planos. Que Enrique Monterroso dice que eran unos, el otro dice que se los dio la Junta, el otro dice que se lo trajeron, el otro dice que tal. Bueno, y eso es lo que está en la vía penal. Porque eso sí ya es, no sé, la figura penal, si es, no sé, Falsedad. falsedad en Claro, documento público, en documento público, no sé. claro, eso es. Pero ya está. El Bueno. resto, Benaví puede trazar la raya por aquí, Marbella por aquí, y al final tendrán que trazar una raya legal que estará avalada por la Junta de Andalucía, que es la que tiene esa potestad. Es la que da el último toque, ¿no? Si no, todos los Sí, pero- ayuntamientos. Y ahora tenemos las Si líneas. no, mira, si no Pero tenemos ahora que está las líneas de José San Luis- Pedro Alcántara. Las Pero líneas de es- San Pedro y Orvilla La ¿qué línea de pasa San Pedro. con las No, líneas? espera, un segundo. vamos más. a Pero hacer- ahora que está aquí José Luis, quiero que me aclare una cosa que yo tampoco entiendo mucho. Parece ser que el cambiazo, vamos a decirlo así, se hizo en la delegación de la Junta de Andalucía, fue la que cambió unos planos por otros. Parece que sí. Bueno, eso dice quien dio el cambiazo, que fueron órdenes de la Junta de Andalucía. Dice, yo no lo sé, obviamente, pero la persona que quitó unos planos, o sea, que trajo unos planos y retiró otros, que eran miembros del equipo redactor, dice que lo hicieron mandatados por. Bueno, pues Y parece que la investigación judicial a esa conclusión sí ha llegado. ya está. Porque sigan el hilo. Esto es la caraba, vamos, Que sigan el montada hilo. en bicicleta. Bueno, Claro. que nos Hay que vamos, mantenerlo. que nos queda poco tiempo Eso, vamos a seguir. y me gustaría tocar, como sabéis, el Supremo votó negativamente el tema de la independencia de San Pedro y hace unos días hubo una rueda de prensa convocada por ISP, no OSP, ISP, Independiente de San Pedro. Manolo López. Y efectivamente, y los abogados, está grabado, llegaron a decir que bueno, que el tema judicialmente no tiene salida, no tiene recorrido, que esto ya es un tema de la solución pasa por temas políticos. Cuando dijo eso me recordaba el tema catalán con todo, cambiando, con todo el respeto, ¿no?, a cada uno y a otro, ¿no? En definitiva, que así están las cosas,
Y me gustaría, bueno, que... Decía César, que ahí viene toda la plebe manifestándose y dice, dadle pan y dadle circo. Ya, ¿vale? no, Bien. Entonces, aquí lo único que me gusta a mí de esto, y ahora entraremos luego en profundidad después de que hablen mis compañeros, es que el 19 de octubre sigue siendo festividad en Marbella. Claro, Y el 11 de junio sigue siendo festividad en San Pedro. claro. ¿Eh? Eso es importante. Sí, es Eso es parte del circo. El municipio. Y Bien. esto. No, pero que igual tu criterio jurídico, Juan Miguel. ¿Qué? Yo criterio jurídico no, yo tengo un criterio histórico porque yo entonces, en el 79, fue cuando empezó toda esta movida, yo estaba en San Pedro En el Banco y Andalucía. tú en Marbella. y yo asistía a todo, no a todos, pero vamos, que cada vez que yo me desayunaba a la Puerta del Sol, pues allí estaba, aquello era un foro de debate de la autonomía de San Pedro. Y ahí estaba Gregorio Aranda, Manolo Aranda, yo qué sé, todo el mundo se reunía allí, todo el mundo discutía. ¿Eso dónde Y yo Los Alcántaras. en la Puerta del Sol, la cafetería Puerta del Sol. Los de Alcántaras, Manolo Sí, López. eso era de Manolo. Manolo López. Bueno, pues allí se presentó o un documento o un informe o algo de la Diputación, y Gregorio Aranda lo defendía a capa y espada, que decía que la linde, bueno, eso se daba ya como hecho en el 79, esa división del municipio, ¿no? Y que a San Pedro, por población y demás, que claro, el reparto tenía que hacerse para que el ayuntamiento nuevo tuviese autonomía, Medios de vida. medios económicos suficientes, y el ayuntamiento matriz conservase también su... Entonces, la linde se ponía en el Marbella Club. En Marbella Club. Sí, señor, en el 79, de esto te puedo ya... porque yo Lo viví. Sí, señor. Yo había en el escuchado Marbella en Río Club, Verde, en Río no, Verde. en el Marbella Club estaba en aquellos días, ¿no? Después se adoptaría, Ya. pero aquellos días el informe decía que a San Pedro por población le correspondía, por un reparto equitativo de población, desde el Marbella Club hasta Guadalmina. Claro, es que la historia de esta tiene anécdotas como la que ha contado Miguel precisamente, y tiene una explicación. La antigua ley, antes de la modificación que ha hecho la Junta de Andalucía, como sabéis, ya tenemos una ley nueva de la comunidad autónoma sobre el tema de los municipios, etcétera, etcétera. La anterior decía que si se hacía un proceso de segregación, los municipios resultantes tenían que garantizarse la autonomía financiera y de servicios. No podía salir uno beneficiado y otro perjudicado. Claro, desde ese mismo instante, la linde de San Pedro tenía que venirse para acá. Porque No, sí, pero había un matiz en la ley que parece que no se leía. Y es que había que tener entre uno y otro municipio, tenía que haber 7 kilómetros de distancia sin urbanizar o sin, no, sin que se pueda... en la ley vieja no era tan contundente. La ley de la Junta de Andalucía es la que lo hace y por eso se carga la posibilidad. Pero en aquella ocasión también había No lo decía una claramente, distancia porque mínima. el concepto, sí, tenía que haber una distancia, pero no decía que fuera de discontinuo permanente, ¿no? Sino que tiene que haber esa distancia. Y estaba basado precisamente en otros casos que había. Pero lo voy. De todas formas, siempre plantearon, porque sabían que aquel documento era un documento que se sacaron de la manga, es un estudio hecho por amigos, para entendernos, que lógicamente... Luego el suegro de Arenal lo contrataron para eso, ¿no? No, después. Estamos hablando de la época de 1979. Y entonces llegaba al Marbella Club como podía haber llegado al Palacio de Congreso, daba igual. Lo importante era qué tal. Bueno, cuando ya se empieza a cuajar un poco es en el 79 ya, cuando se plantea, y es verdad que entonces el Partido Socialista en su programa electoral incluyó, en un matiz se le escapó, pero aparece la palabra independencia. Sí, sí. No dice que la daba, sino que se estudiaría, algo así. Pero sí es verdad que en el programa electoral del 79 aparecía la palabra independencia. En el programa electoral del 83, en la que yo iba de candidato, yo retiré eso y me costó un disgusto enorme. Yo me estuve 2 días discutiendo en Juanar con todos los posibles candidatos, que nos retiramos allí a jornadas de reflexión, y yo dije que con la palabra independencia yo no encabezaba la lista, que le damos la máxima autonomía, pero dejando claro que no independencia. Y bajamos de Juanar con ese documento firmado por todos. Y en las elecciones no iba la palabra independencia, iba la palabra autonomía. Y dijeron la autonomía hasta dónde. Y dije, bueno, si es autonomía, la linde puede ser, me da igual que sea Río Verde, que era la que ellos planteaban. Y lo curioso también es que en la legislatura posterior a la mía, del 87 al 91, que es la legislatura tan divertida que tuvimos, que fue un caos total y que permitió que Gilbert llegara,
De don Francisco, la de don Francisco. Alfonso Caña en paz descanse y don Francisco Parra, después que le sustituyó, Bueno, se le autorizó y se le contrató y el ayuntamiento pagó a un equipo que hizo una investigación sociológica, económica, histórica de esa historia. Y El lo publicó ayuntamiento Filmiana. pagó todo. 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 Y se gastó una barbaridad en regalarle a los 5 concejales del ISP, para conseguir el apoyo de los votos en el Pleno, un estudio en donde les costó muchísimo poder cuadrar ese círculo que no se podía cuadrar, que era que San Pedro llegaba hasta Río Verde plenamente y que con eso se demostraba que Marbella no perdía nada, cuando sabemos perfectamente que si la linde va a Río Verde, Marbella pierde, evidentemente. Gana, es decir, San Pedro tendría más ingresos de los que le correspondían por la población censal del Distrito 2 y Marbella perdería ingresos con respecto a la población censal del Distrito 1. Y eso se lo demostró yo a uno de los autores de la Universidad de Málaga, etc. Y a partir de ahí hemos estado mareando la perdiz. Y es más, yo voy a decir algo que hubo una conversación, no privada, porque había más gente delante, mucha gente delante. Cuando estaba la bronca sobre lo de la independencia de San Pedro y Manolo López, etcétera, plantearon el abandonar el grupo municipal del cual yo era alcalde, yo le dije que muy bien, que lo hiciera por escrito, que presentara la dimisión por escrito, y estupendo. Y él presentó la dimisión por escrito en Reyes de 2016. 2016, no, 2006. Perdón, 1986. Eso es. Me salta 30 años. Qué joven. Diciendo que se iba a dedicar a su familia, y yo dije, ¿por qué no pone el motivo verdadero? No. Es tu carta de dimisión, léela en el Pleno y aquí nos quedamos tan panchos. Y en la reunión previa, tengo que decir que cuando estaban así, yo en un momento dado digo, ¿queréis la independencia? Os la firmo ahora mismo, por el Guadaiza. Yo pido al Partido Socialista que reconsidere su posición y yo os apoyo en la independencia del Guadaiza para allá y del Guadaiza para acá, para Marbella. ¿Y qué me dijeron? Que no. Obviamente no era un problema de independencia para San Pedro, es un problema de lindes. Y seguimos igual, y volvemos a hablar de las lindes. Y todo no hace falta preguntarse por qué. ¿Qué hay entre el Guadaiza y el Río Verde? Pues una zona con muchos ingresos y pocos gastos. La más rica que hay. Lo que pasa es solamente una aclaración, hay varias, ¿no? Pero una. En aquella corporación que yo formé parte, que éramos 8, se nos fue Currichi, nos quedamos en 7, y no es por los votos de eso, ¿no? Es porque políticamente fuimos cobardes, ¿no? Por una razón, todo tiene su razón en la vida, ¿no? Ya no es solo los 5 concejales de ISP, sino también los 5 de Izquierda Unida. Claro, claro. Y también los del PP, ¿eh? Hicieron campaña, sí, una campaña atroz, contra nosotros. El PP, y de eso, el PP Manolo, en aquel momento, no, el y PP, Manolo, que es listo, pero el PP no avaló la independencia. le sacó taja. No, pero El yo no PP, estoy hablando- el yo PP no en estoy aquel hablando momento ahora de Manolo independencia. Valle aguantó el tirón y dijo que la independencia no Yo no estoy hablando ahora de independencia. No, estoy diciendo que cuando se le regaló. Yo estoy hablando al ISP, para conseguir que, por ejemplo, don Fernando Alcalá, hombre marbellero 100%, llevara el agua al molino de Manolo, hasta eso. Bueno, es que... Y yo, este que está aquí, tuvo su... Tú tienes tu historia, yo tengo la mía, ¿no? Pero yo que- en esa... Termino. No, Termino. es que no es exactamente exacto. No, es que... Que no es exactamente exacto. Don Fernando Alcalá, que se sentaba ¿Cómo que no es casi exacto? todas Le las... encargaron, hicieron. Sí, le lo sé. pidieron Venga, trabajo, te doy el ¿verdad? libro, vamos. No, lo sé. Vale, yo ya lo está, sé, ya he terminado. Que don Fernando Alcalá se sentaba todas las mañanas conmigo, hombre. ¿Cómo? Que se sentaba todas las mañanas Bueno, conmigo. eso que tiene que ver. Pero Vale. ellos le pidieron Y él- el trabajo Ya, a. Y él a lo que don Fernando. defendía Pero- era que el núcleo de lo del Marqués... de- Claro, pero eso Que es una cosa distinta. La cancelada, Claro, la barriada de Cortes El y Marqués... San Pedro, ese era el en la núcleo España... de San Pedro de Alcántara. el eso es Mar- lo que defiende. El Marqués, No, la España absolutista, a dedo le dieron la zona de Marbella. ¿Cómo se la podía haber dado en Alicante? Y fue un desastre, no duró ni 2 años. No lo digo yo, lo dice el diario de sesiones del Parlamento Español. O sea, sí, Don Fernando. que el proyecto no salió tan... Pero Tan que bueno. ¿A qué hace? el ingenio de San Pedro de Alcántara o la colonia de San Pedro de Alcántara abarcaba Benavís, parte de Benavís, parte de Estepona y parte de Pero que Marbella. la fundan con este proyecto agrícola. Claro, pues,
evidente, A ver una granja modelo. Proyecto agrícola. Claro. Que nace, Y el propio pero Marqués del eso Duero siempre ha sido. pidió a, Pero que nunca Al llegó Consejo- ni a Río Verde ni a ningún sitio. ¿Cómo? al Consejo de Estado. Que no de- llegó nunca a Río Verde. No, Que no, Fernando Agua David Daiza, nunca ha hecho. Agua Yo no Daiza. sé si llegó o no llegó a Río Verde. Claro, Agua es que Daiza. está, parece La que don linde Fernando este se era puso Agua a Daiza. favor. Pregúntale a un vecino de Nueva Andalucía dónde quiere pertenecer, a Marbella o a San Pedro. Pregúntale. Yo no estoy seguro a quién quiere pertenecer. A A Marbella. Marbella, por supuesto. Tú Vamos. sabes que aquí vino el líder de OSP a un programa de Aquí televisión. esta casa- Aquí, a esta Esta casa. casa está abierta para todo el mundo. Sí, pero y se sentó aquí a mi lado, Sí, sí, sí. ¿vale? Y yo le dije lo que acaba de decir José Luis. Yo te firmo ahora mismo contigo la independencia de San Pedro, la linda en Guadalajara. Y me dijo, no. Es malo para los dos hombres, para ellos y para nosotros. El Marqués del Duero pidió en su tiempo al presidente del gobierno de turno, no sé quién era, la creación del municipio con esos 3 trozos Sí, de, yo que no incluye digo que no, y el Consejo de Estado entonces se lo rechazó Claro. a hacer un municipio independiente. Pero originalmente la colonia de San Pedro de Alcántara es parte en Marbella, la parte más grande, siempre. hasta Cancelada por el oeste y por el norte hasta la barriada de Y eso es Corte lo que está en estudió don Benaví. Fernando Alcalá. Eso es lo que estudió. Claro, pero y que es se que- sentaba conmigo. Es que eso es, vamos, eso es... Bueno, Alcalá hizo 2 cosas con San Pedro. Una, escribió su libro que se llama San Pedro, la obra bien hecha del Marqués del Duero, Claro, así se llama su libro, claro. que lo tengo yo, me lo regaló don Fran Alcalá, y luego colaboró, no sé hasta qué punto, en el diseño del escudo Del escudo y del de, himno San Pedro. de la tenencia de alcaldía de San Pedro Alcántara, ese escudo que pone la capa de armiño y tal y cual. Que, bueno, cualquier heráldico que se Sí, precie tú dirá que trabajo. ese escudo no tiene ni pies ni cabeza. Desde el punto de vista de la heráldica no cumple los requisitos, porque la capa de armiño va asociado a unos rangos ni siquiera de Eso nobleza. es, Es decir, eso es. Son pero bueno, superiores. son claro. superiores. Pero bueno, hicieron ahí una cosa que querían hacerlo y ya está. Bueno. Pero ahí voy, lo mismo, es decir, que todo esto es otra vez el agitar una bandera, me da igual que sea amarilla, que sea blanca, Pero que sea ahora- azul, ahora no, ahora es no. una bandera que normalmente la gente cuando ven agitar banderas, mira las banderas y no se dan cuenta de lo que hay abajo. El problema de San Pedro no se arregla, tiene otros problemas, y lo estamos viendo con la gestión actual en San Pedro, que le han duplicado el presupuesto y triplicado el personal, y que digan los sanpedreños, mira el conflicto que tienen con Marqués del Duero. La avenida Marqués del Duero, del Marqués. Es decir, ¿eso es la gestión? ¿Tener la independencia para liar la que han liado en Marqués la del Duero? gente quiere servicio y punto. Pero tú que estás muy Que la informado de atienden esto, bien. ¿quién paga esto que dice que van a llegar hasta Europa? ¿Que van a llegar hasta aquí? Al Tribunal Constitucional y al Tribunal A Europeo. Estrasburgo. Ah, no lo sé. ¿Quién paga? Eso vale mucho dinero. No sé. ¿Quién paga? El ayuntamiento no. No, este no. Claro, pero Bueno, ¿quién a paga ver. y por qué intereses paga? Ellos están en su derecho también de buscar. Si eso- yo no estoy diciendo eso- que no estén en su derecho. Entonces, Como yo estoy en el derecho pero de reconocer, decir- Pepe, pero reconocer ese derecho es como reconocer que el Puchi el día 1 de octubre podía poner las urnas Sí. y que el día 5 podía haber reclamado la independencia. No, se puede lo que la ley permite que se pueda. Sí, No se puede lo que la ley no permite. Bueno, es que no están diciendo que ya no Bueno, hemos bien, pero no pasado. pasa nada, no pasa No nada. hemos pasado Pero a mí es que me dos pueblos. produce curiosidad que esto vale una pasta, esto vale muchísimo dinero, y ir a Europa vale más todavía, ¿vale? Y entonces supongo que alguien de algún sitio sale la financiación. Pues sí, sí, como todo en la vida. Siempre hay. Entonces a lo mejor hay un utópico Sí. que Bueno, tiene pues, dinero y que... Un mecenas. Un mecenas, claro. Bueno, pues antes de irme a mecenas, antes de que corte ya el Venga, programa, antes de irnos, que hace tenéis- 3 meses que no vengo, ya me voy a tirar otros 3 meses sin venir, que las playas. Vamos a hablar de Marbella, algo que afecta a la gente y afecta al turismo, porque estamos hablando de cosas que tienen tal. ¿Qué pasa con las playas? ¿En qué estado están las playas? ¿En qué estado van a estar para el verano? Si el gobierno de la nación va a hacer algo o no va a hacer nada, porque hasta ahora no ha hecho nada, y otra vez el ayuntamiento va a tener que invertir un montón de dinero en reponer arena que se la van a llevar los tribunales, los temporales. Las playas lamentablemente están en un estado lamentable y no es culpa de nadie, es la naturaleza. Pero es que cada 2 por 3 nos dicen que el ministerio va a hacer esto y lo otro y nos venden unas motos, pero que ni siquiera se ha sacado a subasta el pliego técnico del arreglo de los tribunales, de los temporales. El otro día estuvo aquí un concejal y dijo que hay 2 tipos de
espigones. Algunos van a estar hundidos y otros van a ser de paseo. Qué curro tenemos. ¿Vale? Sí, sí. Y que ya hay incluso una dotación presupuestaria para el estudio de los de paseo. ¿Vale? Y que precisamente quienes están en contra de los sumergidos son los pescadores. Bien. En una zona donde no se puede pescar porque No se está puede prohibido. pescar, está prohibido. No creo que los pescadores Lo estén en que sé contra. por información directa del ayuntamiento, por la playa, porque a nosotros nos interesa también, la demarcación de costa a 1 de mayo empieza la reposición de arena. todas las playas de Trae camiones de arena. Bien, que sintiéndolo mucho nos vamos ya. Perfectamente. Agradecer tanto a José Luis, a Curro y a Juan Miguel el haber estado aquí con todos ustedes. Gracias a los tres y gracias a todos ustedes por seguirnos. Buenas noches y hasta la próxima. Buenas noches. Buenas noches. No vean, las 10 menos cuarto. Y es que el informativo